En este domingo 29 de septiembre del año 2024, les doy una cordial bienvenida a ustedes, amigas y amigos, señoras y señores, que periódicamente honran con su sintonía a este programa de redes sociales, a Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Facetas, un programa de redes sociales que tiene su origen aquí en la ciudad de Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sean todos bienvenidos y agradezco de veras a quienes día a día se van suscribiendo a este programa. Muchas gracias, hombres y mujeres a lo largo y ancho de Bolivia y también en el mundo. De manera periódica recibirán los programas de Facetas porque estamos donde otros no están. El programa de hoy quiero destinarlo exclusivamente a los comentarios de la prensa escrita nacional. Y quiero comenzar hoy destacando a una periodista escritora, paseña ella, con la cual tenemos amistad y en dos oportunidades tuve la ocasión de entrevistarla por la vía del Zoom. Y estoy hablando de la destacada periodista y escritora, la señora Lupe Cajías, que de manera periódica también tiene relación con este programa porque tomamos en cuenta muy de veras sus artículos de prensa que generalmente son publicados en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Y para quienes quizás no la conocen, especialmente las nuevas generaciones, debo decirles que Lupe Cajías es una periodista, escritora e historiadora boliviana. La periodista Cajías ha centrado su carrera en el periodismo, aunque también es autora de libros como Historia de una leyenda, vida y palabra de Juan Lechino Oquendo, de 1988. Y bueno, me gustaría en algún momento también, creo que lo vamos a lograr, entrevistar y hablar sobre ese libro, porque de verdad Juan Lechino Oquendo, con sus luces y sombras, es, quiérase o no, un personaje de la política boliviana en el siglo XX. Yo diría hasta destacado frente a lo que tenemos en la actualidad con las organizaciones sindicales, que por supuesto merecen nuestro más grande respeto. De igual manera, la trayectoria de Lupe Cajías ha sido reconocida con el Premio Nacional de la UNICEF el año 1986, mientras que se hizo acreedora del Premio Eric Kuttentag a la novela Por Valentina, Historia de una rebeldía, en el año 1996, siendo este premio reemplazado por el Premio Nacional de Novela 2 años más tarde. La biografía de Lupe Cajías también se concentra porque en su papel como periodista fue también redactora del Tiempo de Bogotá, pasando luego a ser columnista de los diarios Los Tiempos y Página 7. Y de igual manera, Lupe Cajías fue redactora jefa del semanario Aquí. La verdad que tiene una destacada biografía y por ello creo que en algún otro momento vamos a volver a tener contacto con Lupe Cajías para estar abordando el libro dedicado a Juan Lechino Oquendo, que ya tiene bastantes años, y también hablar de otros aspectos, como por ejemplo en algún momento nos comentaba que tiene mucho interés en volver a visitar una hacienda, la Hacienda Cayara, que está muy cerca a nuestra ciudad de Potosí, puesto que la Hacienda Cayara tiene también bastante historia. Lupe Cajías, con ese breve antecedente, también tiene relación con una persona que de verdad fue también, que tuvo un gran peso en el periodismo nacional, además de ser abogado. Me estoy refiriendo al padre de Lupe Cajías y es el doctor Cajías Kaufman, Huáscar Cajías, que ha sobresalido bastante por haber llevado por muchos años la dirección del matutino Presencia de la ciudad de La Paz. Recordemos que este periódico ha tenido verdadera trascendencia también a partir de la segunda mitad del siglo XX en la historia política, social y económica de Bolivia. Y también si ustedes entran a la lista de programas, de videos que hemos publicado aquí en Facetas, van a ver que en los primeros programas nos hemos referido a una publicación de Fundación para el Periodismo, de editorial Plural,
aquí tengo en mis manos el libro, y que fue dedicado en fecha 2 de junio del 2001, un homenaje a Presencia, al periódico al matutino Presencia, que fue una escuela de ética y de buen periodismo. Esta obra la hemos estado haciendo conocer algunas partes de esta obra en alguna oportunidad en los primeros programas de Facetas. Ustedes pueden tranquilamente ingresar a la lista de programas y ahí podrán ver que de verdad es un buen contenido de lo que es esta obra Presencia, una escuela de ética y de buen periodismo. Ahí sobresale la figura de Huáscar Cajías Kaufman, que es el padre de Lupe Cajías. Pero Lupe Cajías ha publicado recientemente en El Deber de la Ciudad de Santa Cruz, estoy hablando de la nota publicada el pasado 27 de septiembre de esta gestión, como opinión en la editorial del Deber de la Ciudad de Santa Cruz. Particularmente es un artículo que me agrada bastante, porque al final es una forma de decir la verdad a un político que de verdad está incomodando seriamente no a la oposición política, sino a todo el pueblo boliviano. Y ustedes se dan cuenta a quién me estoy refiriendo. Y Lupe Cajías, con esa carismática forma de escribir sus artículos, especialmente para la prensa nacional, ha destacado, reitero, en fecha 27 de septiembre de la presente gestión, reitero en el periódico El Deber de la Ciudad de Santa Cruz, esta opinión periodística que tiene un título con una pregunta y que consta de 3 palabras. Una pregunta. ¿Hasta cuándo, Evo? Lupe Cajías comienza escribiendo de la siguiente manera este artículo, publicado en el periódico El Deber de Santa Cruz. Hago la larga fila de amas de casa en la carnicería. Los productos no llegaron en la normalidad de otras fechas porque Evo Morales, una vez más, amenaza con cercar la paz con sus huestes cocaleras. En el súper, el autocontrol de precios evita la especulación, pero la gente compra más de lo necesario. En los mercados populares, la escala funciona según la demanda y los bloqueos. No hay chuletas ni huesos para la sopa. Más tarde puede ser, anuncia la mujercita con su gorrito blanco impecable y sus manos enrojecidas. Cada madre compra lo que puede. El mercado Rodríguez, un mercado tradicional de la ciudad de La Paz, está desabastecido desde la anterior semana. El fin de semana funcionó a medias. El lunes cerró por los rumores. Los vándalos que acaban de llegar a la ciudad planeaban asaltar los puestos. Pagué una bolsa de arroz con el letrero de primera. En la cocina descubrí el engaño. Era un arroz picado, masacote y no grano. El tarwi y los productos ecológicos que traen desde Copacabana a la feria no vencieron a las piedras regadas por la ruta. La excursión cultural de mi nieto se suspendió por razones de seguridad para los alumnos. El viaje a Cochabamba se anuló pues la actividad fue postergada hasta nuevo aviso. Y la Academia de Ciencias lamentó comunicar que la sesión de honor preparada con tanto esmero tendría otra fecha. ¿Cuánta gente pierde vuelos, reuniones, operaciones, pagos, paseos, celebraciones por un hombre que desde hace 30 años se ha acostumbrado a joder a los bolivianos? Hace mucho tiempo que las causas de sus protestas no son reales. Después de la marcha cocalera de 1994, la mayoría de sus acciones fueron delirios. Aparecía solamente de a ratos en la movilización, porque podían apresarlo. Mientras otros bloqueaban, él almorzaba. Los pasajeros de buses quedaban a la intemperie sin abrigo, sin comida, gastando ahorros. En cambio, Evo Morales se trasladaba de acá a cualquier lugar en avión privado. Como diputado fue un faltón, como muestran los registros parlamentarios. Esta vez, la comedia se convirtió en un fracaso de taquilla. Organizó una marcha que él acompañaba por trechos en lujosa y cuestionada vagoneta de vidrios oscuros de juvenil dueña, ¿cuánto no? ¿Qué dejaba cuando le parecía? La lista de demandas es tan disparatada como la sucesión del ultimátum que pregonó. ¿No le gusta el presidente Luis Arce? A mí tampoco, dice esta nota. Pero yo no lo escogí. Arce ganó con abrumadora mayoría a pesar de las sombras sobre las elecciones de 2020
en las cuales otros candidatos tenían vetado realizar campañas en poblaciones rurales. Es un mandatario constitucional al que se le debe respeto. Debe concluir su mandato en 2025. Puede prolongarlo si es electo, ejerciendo un derecho establecido en la Constitución. ¿Quiere que se vayan ministros? ¿De qué se queja si son sus criaturas? ¿Acaso Edgar Montaño, que lo imita pegando su foto en los aeropuertos, no fue parte de sus grupos de choque? Coincido en la opinión generalizada de que el presidente Arce se rodeó de personal escamosamente formado, o mejor, escasamente formado, casi ignorante, obedeciendo el coteo, chantaje de organizaciones clientelares. Sin embargo, él como máxima autoridad tiene la última palabra para elegir a sus colaboradores. Habla de traición, quien fue el pionero en sacar la puñalada trapera contra sus aliados más fieles. ¿Cómo se atreve a denunciar la represión a sus huestes si en el mismo mes de septiembre, en el 2011, junto a Sacha Llorenti mandó reprimir a los indígenas en Chaparina, a las mujeres y niños más carentes de Bolivia? Indígenas que han quedado más vulnerables después de su mandato y de la expansión cocalera. Sus propios acompañantes han agredido a los delegados oficiales que llevaba la misiva para dialogar. El presidente Arce lo esperó pacientemente. Basta, Evo Morales. Tiene suficiente dinero, propiedades, casas y personal a su servicio para vivir el resto de sus días. Sus hijos ocupan puestos públicos. Deje en paz a los bolivianos que trabajen, a los funcionarios legales que acuden a las oficinas, a las empresas que producen alimentos, a los campesinos que trasladan cada día sus productos. Bolivia atraviesa una crisis múltiple. Morales y Arce no supieron tener visión de país para aprovechar la bonanza de la década pasada. Comparten responsabilidades. Sin titulares ni fotos, ni transmisiones directas de sus alocados discursos, al borde del delirium tremens, Evo Morales ya no es nadie. Puede ser o pudo ser. La historia lo colocó en el mejor lugar, en el mejor momento, pero la ambición lo ensegueció. Su entorno palaciego le hizo creer que era un mesías, sin ver que Morales Ayma era simplemente un carismático líder cocalero que en sus mejores actuaciones fue capaz de enfrentar al imperialismo estadounidense. El miércoles 18, cuando Morales y su tropa aumentaban las zozobras nacionales, el no Estado plurinacional de Bolivia dejó de exportar gas a Argentina después de 18 años del negocio que generó 19.000 millones de dólares para el país. Sin gas, sin dólares, sin combustibles. Arce no pudo estar ni en las efemérides cruceñas ni en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Cada vez más solo, y Bolivia cada vez más aislada del mundo. Hasta ahí, amigas y amigos de Facetas, hemos dado lectura a ese interesante artículo de opinión que ha escrito la periodista Lupe Cajías y que fue publicado el pasado 27 de septiembre de la presente gestión. ¿Hasta cuándo, Evo? Así de manera periódica vamos a ir dando lectura a muchos otros artículos de opinión, sobre todo artículos de prensa que tiene escritos doña Lupe Cajías. Gracias a ella hemos podido dar lectura, reitero, a este interesante artículo. Eso es en el tema político de cómo es el personaje de Evo Morales, que prácticamente, como dice Lupe Cajías, perjudica a los habitantes de Bolivia, al ciudadano común, como somos todos nosotros, y en todos los aspectos que tenemos, en todas las actividades que desplegamos diariamente. Pero eso también está relacionado con una parte del problema, la falta de divisas, la falta de dólares. Y bueno, sabemos muy bien que ese problema va a continuar, porque no va a ser un bloqueo, no va a ser un cambio de presidente o no va a ser la renuncia del actual presidente, del vicepresidente, etcétera, etcétera, que haga que el nuevo presidente, así, en esas circunstancias, haga acto de magia y aparezcan los dólares en los bancos, en todos los lugares donde se tiene que comprar. No, señores. El tema de la falta de divisas tiene mucho que ver porque Bolivia ya no exporta nada. Una gran fuente de ingresos, como todos sabemos, ha sido el gas.
pero el gas se hizo gas, como alguien dijo, y ahora ya no hay dólares. Bolivia lo que necesita es exportar, es producir y exportar. Pero con tanta empresa pública eso es imposible de que suceda. Y esto, señoras y señores, ha dado lugar a que el gobierno de manera indirecta esté entrando a ese mecanismo de que los empresarios privados tengan que entregar de manera obligatoria sus divisas. Claro, siempre se le ha tenido en este gobierno, en el de Luis Arce y también en el de Evo Morales, bueno, al final la izquierda infantil, esta izquierda recalcitrante, esta izquierda que ha perdido el rumbo, siempre ha tenido ese discurso de ir contra la empresa privada. Cuando sabemos que en el mundo, por lo menos en el 95% del mundo, la empresa privada es la que genera la economía. El empresario privado es el que genera economía, el que crea puestos, funciones de trabajo. Pero en Bolivia, hace más de 15, 16 años que se piensa al revés, que se ve en sentido contrario. Y bueno, quiero decirles que al respecto, un otro interesante artículo que ha sido publicado a través de la prensa nacional e internacional es uno escrito por Juan Antonio Morales, que en algún momento, un destacado profesional economista, fue presidente del Banco Central de Bolivia. Yo diría en los mejores años que ha tenido el Banco Central de Bolivia, en momentos en que la economía boliviana, si bien no era la mejor, pero sí tenía sostenibilidad. Había creencia. Era algo casi transparente. Cuando todos podíamos ir a comprar dólares en el banco o en otros lugares, de acuerdo a una fluctuación del famoso bolsín del Banco Central de Bolivia, pero el precio era casi exacto, no había fluctuaciones. No, reitero, podía comprar dólares en el lugar que corresponde, pero hoy no ocurre eso, ya saben por qué. Pero al respecto, reitero, Juan Antonio Morales, economista, profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana, ha escrito este interesante artículo que dice la entrega obligatoria de divisas. El espectro de la entrega obligatoria de divisas por los exportadores al Banco Central de Bolivia, al tipo de cambio oficial, ha vuelto a planear en el país. Vale la pena repasar su historia, sus alcances y contextualizar. Me parece que es algo importante hacer un poquito de historia por este tema de las exportaciones de los empresarios bolivianos y que tiene relación con la generación de divisas. El Decreto Supremo del 7 de junio de 1939, promulgado por el presidente Germán Buch Becerra, estableció por primera vez la entrega obligatoria de divisas y en ese momento el país era cuasi monoexportador y la medida concernía casi exclusivamente a los tres varones del estaño, Patiño, Jósil y Aramay. Y como era de esperar, los mencionados mineros opusieron resistencia a la disposición, considerando que era un impuesto más, en la medida que había una brecha cambiaria entre el tipo de cambio del mercado y el tipo de cambio oficial al que estaban obligados a entregar sus divisas. La entrega obligatoria de divisas se mantuvo aún durante los gobiernos calificados de rosqueros. Se acentuó luego de la nacionalización de 1952 con la obligación que tenía lo que quedaba de la minería privada de vender su producción al banco minero, el que se encargaría de su comercialización. Luego de la estabilización de la inflación en 1957, con el interés de atraer más inversión privada, la entrega obligatoria, si bien no desapareció, se fue flexibilizando. Se la volvió a aplicar con la mayor fuerza al finalizar la década de los 60. Y en 1972, cuando el general Banzer estaba en el poder, por entonces coronel Hugo Banzer Suárez, reitero, en 1972, se devaluó el peso boliviano y se creó el impuesto a la exportación que gravaba principalmente a la minería y a los hidrocarburos. Durante los años 70 se mantuvo la obligación de entrega obligatoria, la que no fue mayormente objetada porque el principal pedido de la minería mediana fue la abrogación del impuesto a la exportación. El gobierno de Siles Suazo se encontró con una crisis de balanza de pagos y con la crisis de deuda externa que sacudió a la región latinoamericana. Decidió establecer un control de divisas para enfrentar esas crisis, pero el remedio fue peor que la enfermedad.
El tipo de cambio paralelo se distanció completamente del tipo de cambio oficial, y esta brecha penalizaba fuertemente al sector productivo, incluyendo a la minería estatal. Juan Lechín, cabeza de la Central Obrera Boliviana, se quejaba de que la Corporación Minera de Bolivia, es decir, la Comibol, tenía que entregar las divisas al tipo de cambio oficial, mientras que sus costos no laborales se alineaban con el tipo de cambio paralelo, lo que descapitalizaba la empresa. En el Decreto Supremo 21060 de 1985 se mantuvo la entrega obligatoria. Esta disposición a los pocos años perdió relevancia, principalmente porque se había logrado la unificación entre los tipos de cambio oficial y de mercado. Los exportadores vendían voluntariamente sus divisas al sistema bancario y a través de este al Banco Central de Bolivia, porque tenían gastos en moneda nacional como salarios e impuestos. Sus excedentes los depositaban en el sistema financiero nacional por los intereses más interesantes que los del extranjero. Y la obligación simplemente daba lugar a un papeleo adicional sin mayor implicación práctica. El Decreto Supremo 24756 del 31 de julio de 1997 anuló la obligación de entrega obligatoria. El levantamiento de esa disposición tenía además la ventaja que fuera percibida solamente más tarde de facilitar el acceso del sector privado nacional a financiamientos externos. En el mundo más globalizado, con una canasta más amplia de exportaciones que en el pasado y con numerosos exportadores, la entrega obligatoria pierde sentido. Con los dólares entregados al Banco Central de Bolivia se financiaría prioritariamente e ineficientemente las importaciones de combustibles por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, racionando aún más de lo que ya está al sector privado, lo que haría aumentar la brecha cambiaria. Los exportadores tienen también gastos en el extranjero y, razonablemente, solo tendrían que entregar las divisas de sus exportaciones netas de sus importaciones. Hay el peligro de que las exportaciones se subfacturen y las importaciones se sobrefacturen. Para controlar esta situación, el gobierno tendría que contratar un ejército de auditores presionando sobre el erario público con la agravante de que se crearían tentaciones de extorsión y la entrega de divisas por los productores de oro sería particularmente problemática. Y la opinión expresada de este tipo de conocimientos en economía es quizás un poco oscura en el sentido de que es un tanto pragmática, de que en temas de economía uno tiene que ser más técnico que politólogo. Pero así, habiendo entendido, como alguien diría, de la manera más rápida posible, don Juan Antonio Morales hace una explicación académica, pero también una explicación de que no es nada saludable para la economía boliviana, para el fortalecimiento de la economía del Estado boliviano, el hecho de que se tenga que obligar a que los exportadores, los empresarios, entreguen sus divisas al Estado. Y claro, parecería que ahora la solución va de ese lado, como por ejemplo decir que se va a ejercitar mayor control en los precios de los artículos, en los mercados, etcétera, cuando sabemos muy bien que ese tipo de medidas son represivas y no surten efecto. Porque reitero y vuelvo al principio, aquí el tema es de que la política económica, la actual política económica del MAS, del Movimiento al Socialismo, se fundamenta específicamente en la concentración en el alto gasto de dinero por parte del Estado. Hay una deuda pública interna que es ya bastante alta y hay una deuda pública externa que también es bastante alta. Y de paso, en algún momento se sigue hablando de creación de empresas públicas y donde más uno a veces puede dar cuenta es con el funcionamiento de una sola línea aérea que tiene Bolivia, BOA. Sabemos que tiene de vez en vez algunos problemas y cuando lo saludable, para dar así un pequeño ejemplo, sería de que exista competitividad entre empresas aéreas y no un monopolio. Ese es un típico ejemplo. Por eso les digo que esto de la entrega obligatoria de divisas al Estado de parte de los exportadores y de los empresarios privados no son más que medidas
simples que al final no van a tener el resultado. Aquí lo que se tiene que cambiar es la política económica del gobierno. Es duro lo que uno habla en tema de economía. Yo no soy experto en economía, soy abogado, pero pienso que como ciudadano y con un sentido común uno se puede dar cuenta de que el estatismo, de que la negación a la no participación de la empresa privada hace de que estemos tropezando con todo este tipo de problemas. Tenemos un alto déficit fiscal, tenemos un gasto público, como decía hace algunos minutos, bastante alto, tenemos una frondosa burocracia y bueno, no hay dinero que alcance. Y ahora peor, cuando nos hemos quedado definitivamente como un país que ya no exporta más gas a la Argentina ni a ningún otro país. El próximo gobierno, bueno, no sabemos si el próximo gobierno será el movimiento al socialismo, porque hablando así técnica, hablando legalmente, el actual presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, de acuerdo a la Constitución, tendría la habilitación legal para poder postular a una gestión más y con eso se acabaría todo. Si tendríamos que hipotéticamente creer que eso va a suceder el próximo 2025, la interrogante va a seguir flotando porque el actual presidente, pese a ser economista, yo digo que no quiere entender por tema político, por tema de convicción política, por la misma demagogia que tiene internamente el MAS, no quiere entender que la política social, comunitaria, etcétera, etcétera, política productiva que ha pregonado el MAS, no ha servido y los resultados son acá. Porque esa política se ha basado, se ha servido exclusivamente de los altos ingresos que tenía la venta del gas de Bolivia hacia el extranjero. Las reservas internacionales, que es otro factor que también es incidente para este tema del problema económico, eran bastante altas. En cambio, hoy es totalmente lo contrario, totalmente al revés. Y por eso dudamos mucho que volviendo a ser presidente Luis Arce Catacora en un segundo mandato, lo digo así colectivamente, hay una duda de que podría cambiar la política económica. Cualquier otra propuesta que se haga para cambiar la política económica de Bolivia, que no sea una totalmente contraria a esta, no va a funcionar. Y no es que uno tenga que hacer arenga para defender a uno u otro grupo político. Aquí lo que se tiene que hablar es de economía. Y hemos visto que hay que liberalizar la economía. Les guste o no les guste. Hay que disminuir a las empresas públicas. Disminuir el número de empleados burocráticos en el Estado. Hay que exportar más. Tenemos que exportar más, pero se exporta cuando se da cabida a las empresas privadas. Hay muchas empresas privadas que se han ido de Bolivia. Se exporta más y se tiene un buen resultado. Se tiene que hacer a un lado, dejar sin efecto las empresas públicas, porque sabemos que las empresas públicas no han generado recursos económicos, solo han creado mayores empleos. Para no ir lejos, en Potosí se habla de una fábrica de cemento. Evidentemente la infraestructura ya está casi concluida, pero alguna vez lo había dicho y lo sostengo. En esta parte del país, en la región sur, donde está Potosí o donde están los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, la ciudad de Potosí por lo menos, y estoy seguro algunas provincias de Potosí, se abastecen tranquilamente del cemento Francesa de Sucre o del cemento El Puente de Tarija. Crear una fábrica de cemento como la que ya existe es llevar adelante el funcionamiento de una empresa que estoy seguro no va a producir adecuadamente. Este es un pequeño ejemplo. En Bolivia se tiene que fomentar la inversión privada. Por eso muchas veces hemos indicado, así con ejemplos bien pequeños, y a la hora, reitero, por ejemplo, generalmente esto ocurre al inicio de las gestiones, cuando ya se ha elaborado un presupuesto general de la nación, ocurre que también se tiene que nivelar, se tiene que definir el incremento del salario mínimo nacional. Pero ese incremento, y esto es una recomendación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que Bolivia no está cumpliendo. ¿A qué me refiero? Para darnos cuenta que no se le da la importancia por razones políticas al empresario privado.
La definición del salario mínimo nacional, pues por supuesto tiene que hacerse con tres elementos, con tres grupos humanos. Uno, representantes del gobierno, de efecto. Representantes de los trabajadores, sus sindicatos, sus confederaciones, y en este caso generalmente la Central Obrera Boliviana. Y tres, se tiene que hacer esa nivelación de los salarios, etcétera, también con la intervención de la empresa privada. Pero lo que ocurre en Bolivia es todo lo contrario, solamente entre el Estado y la Central Obrera Boliviana se define, y bueno, el empresario sí o sí, le gusta o no le gusta, tiene que acabar. Ahora que en Bolivia hay malos empresarios, es posible, empresarios que básicamente no cumplen las leyes laborales, etcétera, es cierto, existen, pero no por eso se va a querer seguir manteniendo esa idea de que la empresa privada no funciona o no sirve. Esa es la parte que hay que profundizar en Bolivia para que el próximo gobierno tome en cuenta y tenga que haber un cambio radical en la economía de Bolivia, muy diferente al cambio, mejor dicho, muy diferente a la estructura económica que tenemos en Bolivia. Me pasé de lo que habíamos hablado, de lo que habíamos dado lectura mejor, al artículo en Opinión de Economía que ha escrito a nivel nacional e internacional don Juan Antonio Morales, economista profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia, la entrega obligatoria de divisas. Así, de manera periódica, señoras y señores, vamos a destacar artículos de prensa sobre temas de actualidad nacional, sobre todo los temas económicos y los temas políticos. Hoy hemos tenido el gusto de destacar una nota periodística escrita por Lupe Cajías, publicada en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz hace algunos días de esta semana. Una pregunta de 3 palabras. ¿Hasta cuándo Evo? Luego hemos dado lectura y también nos hemos extendido bastante en el comentario del artículo de don Juan Antonio Morales, exfuncionario del Banco Central de Bolivia, sobre el tema de la entrega obligatoria de divisas al Estado. Quiero agradecerles muy de veras por su atención dispensada a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Así como ustedes se dan cuenta, estas son las facetas de la vida. Estas son las facetas que competen no solamente a nuestras entrevistas Zoom, sino también a tocar temas de deporte, temas políticos, económicos, sociales. Y para esta semana que viene tenemos una sorpresa. Eso se van a dar cuenta ustedes a mitad de semana, porque vamos a estar a nivel internacional realizando una entrevista con un personaje que lo conocen a nivel mundial, sobre todo en Bolivia y en Latinoamérica, y vamos a hablar de música, pero hasta ahí nomás, es una sorpresa para esta semana que está a punto de comenzar. Gracias por su deferencia, volveremos en cualquier momento. Hemos presentado para todos ustedes Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Este es un programa que se produce aquí en Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Gracias, amigos y amigos. Permiso.